Regresamos a 55 minutos. Nosotros vamos a darle entrada ahora a nuestros expertos periodistas de larga data, de carreras amplias. Están en 3 países distintos. Tengo a Ingrid Bravo, que es periodista venezolana. Ella es directora de medios digitales en el Bloque de Armas, un grupo de medios de comunicación con sede en Venezuela. Ingrid, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acostarte tarde. Hola, muy buenas noches para ustedes y feliz día del periodista anticipado. Gracias. Miren que esta profesión es de las más bellas. Yo sí creo que eso es así, a pesar de los riesgos y a pesar de las cosas que uno tiene que vivir a diario, que no siempre es bueno, pero queda la experiencia y eso es inolvidable. Yo creo lo mismo. Tengo desde Nicaragua a Willy Narváez, periodista nicaragüense exiliado, actualmente reside en Canadá. Como ustedes saben, ser periodista y hacer el ejercicio correctamente es una razón por la que no puedes quedarte a vivir en tu país si eres nicaragüense. Willy, buenas noches. Buenas noches, qué gusto poder saludarles y también me sumo a las felicitaciones de la colega, a todos los periodistas de República Dominicana en su día, siempre éxitos en su labor. Gracias por la oportunidad. Gracias, Willy. Y recibo también a Pedro Pablo Gamboa, es periodista mexicano de Milenio TV, cadena aliada de CDN. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Buenas noches, Ulisa. Buenas noches a todos y hago extensiva esta felicitación para todos los colegas periodistas en República Dominicana. Nosotros aquí tenemos al periodista Miguel Guerrero, un periodista de gran reconocimiento para nosotros en nuestro país. Todos ustedes lo van a escuchar ahora mismo. Él los está viendo a todos y abrimos la pregunta para los 4. ¿Cómo ha cambiado el periodismo en los últimos 10, 15 años en América Latina? Venezuela, Nicaragua, México, países donde puede ser peligroso ser periodista y hacer un trabajo responsable. ¿Cómo lo ven ustedes desde sus puntos de vista? Miguel lo verá desde República Dominicana. Puede empezar cualquiera. Ingrid. Bueno, soy la mujer del grupo. Sí. Mira, un patrón que empezó en Venezuela fue precisamente, probablemente mis colegas puedan contar sus experiencias de los países respectivos, fue la criminalización del ejercicio de la profesión. Eso empezó en Venezuela hace aproximadamente 15 años, con el cierre de estaciones radiales, luego del canal emblemático de Venezuela, Radio Caracas Televisión, la persecución a periodistas, demandas multimillonarias, inicios de juicios, y muchos de nuestros colegas terminaron en el exilio precisamente por pensar distinto al gobierno del presidente Hugo Chávez. Este es un patrón que, lejos de cambiar, se ha hecho más fuerte en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cada vez es más común las ofensas, las críticas hacia los periodistas que tienen una línea editorial más combativa, más cercana a los intereses de la ciudadanía y no de los intereses de los políticos, de quienes están en el Ejecutivo. Yo 104 medios. Nicaragua. Ingrid, 104 medios. ¿Perdón? 104 medios de comunicación se han cerrado en Venezuela. Sí, y de hecho la arremetida, porque no solamente se han cerrado medios, se han comprado medios tradicionales que antes tenían líneas editoriales combativas. Eso también es una forma de censura, porque de alguna u otra manera vas restringiendo a los medios, los vas haciendo cada vez partícipes y voceros, por así decirlo, de la línea oficial, de la línea estatal. Eso también ocurrió en Venezuela, la compra de canales como Globovisión, de la cadena Capriles, que era el periódico Últimas Noticias, uno de los más queridos por la gente por su línea editorial sembrada, profesional, ética, y del Universal también, uno de los periódicos más antiguos que tenía el país. Ese es un patrón que yo entiendo se está repitiendo en algunos países de la región cuyos gobiernos tienen una tendencia más hacia la izquierda y no busca sino silenciar a la población, porque cuando hay medios de comunicación combativos, los ciudadanos están mejor informados y toman mejores decisiones. Entonces, por eso, lo primero es cerrar, arremeter contra los periodistas que tienen visiones críticas del gobierno.
Muy bien. Quiero preguntarle a Willy Narváez lo mismo que le he preguntado a los demás. ¿Cómo ha cambiado el periodismo en América Latina en los últimos años? Sabemos que en Nicaragua hasta las cuentas de bancos le han cerrado a periodistas que ejercen con responsabilidad esta profesión. Willy. Bueno, de los tres invitados que estamos acá, tristemente la situación del periodismo es dramática. Ya exponía la colega la situación de Venezuela. En México, por supuesto, los asesinatos contra los periodistas, impera la impunidad, también los ataques constantes del mandatario López Obrador. Y en Nicaragua una situación dramática, un deterioro que incluso la organización Reporteros Sin Fronteras ubicaba al dictador Daniel Ortega el año pasado como uno de los depredadores de la libertad de prensa en América Latina. ¿Qué sucede en Nicaragua? Justamente este mes se van a cumplir 5 años de que estallaron las protestas contra la reforma del Seguro Social, que dejó una brutal represión de más de 325 personas asesinadas según datos de la CIDH, esto de parte de la Organización de las Naciones Unidas, de Estados Americanos. Pero ¿qué sucede? Dentro de estas víctimas también está un colega periodista, Ángel Gaona, un colega que murió tristemente, o más bien fue asesinado cuando hacía una transmisión en vivo desde su celular. Una bala lo alcanzó, un disparo en la cabeza y su muerte sigue en impunidad. Pero ¿cuál es la situación actual del periodismo nicaragüense en estos momentos? Bueno, ya hay más de un centenar de periodistas que estamos en el exilio. Hay medios de comunicación que actualmente están confiscados. Te pongo el diario La Prensa. Está a punto de cumplir 100 años de su existencia, pero sus instalaciones han sido confiscadas por el dictador Daniel Ortega. Asimismo, todos los periodistas se vieron obligados a tener que exiliarse, todos los periodistas de este medio de comunicación, donde incluso yo laboré durante 7 años. También la situación de Nicaragua está amenazada por una ley que ellos llaman de ciberdelito, que es lo que ellos, a juicio del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, califican qué información es una mentira para ellos. Entonces, periodistas detenidos que recientemente ya vieron cómo desterraron a más de 200 nicaragüenses, los despojaron también de su nacionalidad, le han confiscado sus cuentas, le han congelado sus activos, y también dentro de ellos habían algunos periodistas, como te menciono el caso del colega Miguel Mendoza, que únicamente se dedicaba a publicar noticias a través de las redes sociales sobre lo que el régimen obviamente lo consideró una traición a la patria y también mentir a la población nicaragüense. Lamentable escuchar eso y saber que otras personas, al igual que tú, todavía les falta pasar por eso, porque le quedan periodistas todavía al régimen de Nicaragua y lo van a seguir tratando de echar. Vamos a México con Pedro Pablo Gamboa, periodista mexicano de Milenio TV. Pedro Pablo, México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. ¿Cómo se ve desde allá? De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, por 4º año consecutivo, México es el país más peligroso para ejercer la labor del periodismo en todo el mundo, superando a países como el Medio Oriente que están en guerra. Y el año pasado, tan solo en 2022, se tuvieron 17 periodistas asesinados solamente en 2022, esto sin contar los ataques a otros colegas. Es decir, a 17 les privaron de la vida, pero a muchos más les atacaron. El 20% de los asesinatos de periodistas en todo el mundo recaen y se concentran solamente en México durante este 2022. En este 2023, en lo que llevamos hasta el momento, se reportan 3 periodistas fallecidos, pero insisto en que son 3 los fallecidos, pero el número de periodistas atacados son muchos más. Y esto en gran parte se ha venido potenciando gracias a la confrontación que existe por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde su espacio que tiene, que es la conferencia matutina, las famosas mañaneras, pues trata de denostar a quienes lo critican, a quienes no opinan de la misma forma, y este discurso se ha vuelto cada vez más en un discurso de odio, un discurso en el que propicia que la gente vea con malos ojos la labor periodística y que esto vuelva todavía más peligrosa esta profesión
Es una profesión hermosa, pero que pone en riesgo tu vida. México tiene muchas realidades. Si tú ejerces la labor periodística en el centro del país, si bien te vuelve un poco más seguro, tampoco te exime de la posibilidad de sufrir un atentado. Vemos el caso del colega Ciro Gómez Leiva, que fue atacado en la Ciudad de México cuando estaba llegando a su casa. Pero si tú te vas a la zona exterior, es decir, a áreas que no son tan urbanizadas, pues impera la impunidad completamente. Por 1,000 pesos te pueden matar, le contratan a los gatilleros para que maten, y es el valor que le dan a la vida, no solamente de los periodistas, sino de muchas otras profesiones también. O sea que no solamente te atacan los narcos, porque en México no se puede hacer periodismo contra narco, porque eso significa ponerle precio a tu cabeza de inmediato, sino que también el gobierno es poco resistente a las críticas de periodistas y medios de comunicación, Pedro Pablo. Exacto, vemos el caso Javier Valdés, colega de Río 12, quien fue asesinado por el tema del narcotráfico, de cubrir esta fuente allá en Sinaloa, pero el tema del gobierno ha provocado que los ataques sean mayores a los periodistas. Incluso dentro de estas investigaciones se señala que la principal fuente de agresiones a los periodistas viene por parte de servidores públicos. Y ese es un dato alarmante, pero que es una realidad. De donde están surgiendo los ataques a los periodistas es de los propios funcionarios, es del propio gobierno. Miguel, ¿cómo se ve el periodismo latinoamericano en países como Nicaragua, Venezuela y México desde el periodismo de República Dominicana? Bueno, aquí hacemos un periodismo mucho más fácil, porque si bien en todos los países del mundo el periodismo está expuesto a muchísimas amenazas, por la intolerancia a veces de los gobiernos, por la intolerancia también de sectores privados, por muchas razones, por nuestra falta de concepto cívico con relación a la importancia de una prensa libre en una sociedad democrática. Pero el periodismo nunca ha estado exento de amenazas en todos los países del mundo, incluso en la República Dominicana han fallecido o han sido asesinados muchos periodistas, no en la cantidad que se habla en otras partes de América Latina, pero aún en los países más democráticos como la República Dominicana y Estados Unidos y Canadá, ejercer el periodismo es una profesión con mucho riesgo. Mira, al principio tú me preguntabas sobre Estados Unidos y el tema de, no sé si quieres hablar de eso, si volvemos a eso. Yo creo que en los Estados Unidos el problema no es que los periodistas sean demócratas o sean republicanos y que un periódico sea de un partido o sea de otro. Lo más importante en los Estados Unidos que uno ha podido observar por la tradición democrática y de la prensa libre en ese país es que no importa que tú seas, muchos de esos periodistas y muchos periódicos que pertenecen o siguen un partido político, a veces ciegamente, en el momento de la verdad hacen periodismo. Esa es la diferencia entre Estados Unidos y América Latina. Y tú puedes ser demócrata en los Estados Unidos o puedes ser republicano y a la hora de informar o a la hora de opinar, opina como periodista y no como demócrata o como republicano. Yo no sé si aquí hemos llegado a ese nivel de sofisticación todavía, pero es evidente que cada quien tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que dice. Yo siempre he creído que un periodista comienza a hacerlo cuando decide ser periodista. Es decir, y cuando yo digo que decide ser periodista, implica que decide asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de la profesión. En un país que, como la República Dominicana incluso, a pesar de que vivimos en una práctica democrática más o menos que se ha ido perfeccionando con el curso de los años, todavía los niveles de tolerancia son tan importantes o tan altos como el nivel de práctica democrática que tenemos. Y no se necesita asesinar a un periodista para aniquilarlo. Basta, y hay otro tipo de amenazas que a veces son tan... Y de métodos. Y de métodos que a veces son tan dañinos y son tan persuasivos como la agresión física, ¿no? Directamente hacia una persona. Pero evidentemente nosotros tenemos un clima de libertad de prensa mucho más firme y mucho más seguro que el que existe en Nicaragua, que el que existe en Venezuela y el que existe en México. En México incluso tradicionalmente en los 70 y pico de años de gobierno del PRI, prácticamente esa libertad de prensa no existía. Incluso el gobierno de México, el PRI,
tenía un control sobre la prensa muy sofisticado, que era el que autorizaba la importación de papel para la impresión de diarios y revistas. Y bastaba con que el gobierno te limitara o te quitara la cuota de importación de diarios para aniquilar y silenciar un periódico. Se imprimía cuando el gobierno quería. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa que va a ser breve. Quiero pedirles a Ingrid, a Willy, a Pedro Pablo que se queden ahí con nosotros, porque al regreso, a modo de conclusión, vamos a contarnos entre nosotros cuál es el futuro del periodismo en América Latina, si las cosas continúan como van. Ya venimos.